Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Mi corazón llena de fe, quiero ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, llena de fe, ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poder refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navego. Oh Señor, déjame serte fiel. Grabando. Bien. Entonces, el tema general que vamos a estar viendo se llama Jóvenes Transformados. Y el tema este es un tema general, pero lo que deseamos es ver temas que puedan ayudarnos a realmente llegar a esta transformación como jóvenes. Esta es una clase del perdón, ¿sí? Como jóvenes cristianos que somos, más ustedes que yo, pero temas cristianos en esta ocasión es el perdón. Y cuando hablamos de perdón, es algo que debe de identificar al cristiano porque podría ser algo, decir, oye, somos cristianos y no podemos perdonar, somos cristianos y guardamos sentimientos o rencor, y la intención de la clase es poder llegar a un punto de decir, yo como cristiano sé la importancia de perdonar, por eso quiero ser transformado en esta parte de mi vida y poder accionar eso en mi vida y buscar el perdón. ¿Por qué? ¿Por qué buscar el tema del perdón como jóvenes? ¿Por qué el joven cristiano tiene que ver el concepto del perdón en sus vidas? Voy a dar yo lectura a esto primero, que es 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 a 14. Y antes de leerlo, yo quisiera poner en contexto de lo que está hablando Pablo aquí. Y lo que vamos a leer es algo que sucedió en la primera carta. Y en la primera carta que estábamos viendo, vemos que hubo un problema con uno de los personas que era miembro de la congregación, era un joven, y este joven estaba en inmoralidad. ¿Qué significa esto? Estaba cometiendo pecado. Entonces lo que dice Pablo en 1 Corintios, dice a este joven hay que tenerlo en disciplina. Pero luego aquí en 2 Corintios habla acerca de que pues se perdone a ese joven, ¿sí? Que había cometido eso. Y me gustaría empezar a leerlo y dice de la siguiente manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a vosotros, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, porque también yo lo he perdonado.
Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. 11, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo más importante, de los temas más importantes, como tú como joven, acerca del perdón, es de que si no perdonamos y no practicamos el perdón, Satanás puede tomar ventaja sobre nosotros, ¿sí? Si en nuestra vida como joven tenemos un resentimiento o no perdonamos a alguien, créelo que el que está bien feliz, el que está bien contento y el que está diciendo, ¡ah, genial! Que Alfonso no perdone a fulanito de tal. ¡Ah, genial! Que Dania, oh, Pedro, Yasmín o Patti, el que está feliz cuando tú no perdonas a alguien, el que está contento, dice, oh, es Satanás. Porque dice el versículo 11 que él está buscando ventaja para poder atacar. Y viene la palabra maquinación. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y las primeras veces que yo leía estas palabras me imaginaba una máquina. Pues, ¿cuáles son las máquinas del diablo? Y realmente esta palabra significa alguien que está pensando mucho, que está analizando la situación para poder cometer una acción. Entonces, tú te imaginas al maligno pensando, diciendo, Alfonso está enojado con tal persona, no lo ha perdonado, no se ha pedido perdón, y Satanás está pensando, ¿cómo puedo hacer que esto haga que se destruya? ¿Cómo puedo hacer esto para que ya no se reúne en la iglesia? ¿Cómo puedo hacer para que deje de ser cristiano? Entonces, el tema del perdón es importante para el joven porque tenemos que aprender a practicarlo y adoptarlo en nuestras vidas para que si Satanás no tenga ventaja sobre nosotros. Para poderles decir hoy en la mañana a Satanás, órale, salte, abrir la puerta y correrlo y decirle, no, no eres bienvenido en mi vida, y decirle adiós. El perdón es uno de los principales temas para el joven cristiano. El perdón es una práctica y refleja una vida transformada de Cristo. Porque decir que somos cristianos, pero estamos enojados con muchas personas y no los perdonamos, pues realmente no refleja la actitud de Cristo, porque vamos a ver que Cristo nos perdonó a nosotros, personas que le hemos ofendido, y Cristo perdonó a muchas personas. De hecho, cuando estaba en la cruz, Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa actitud es algo que nosotros tenemos que imitar de nuestro Señor. En la Biblia encontramos cláusulas muy específicas sobre el tema. Algo bien específico que vamos a encontrar sobre el tema son del perdón y cosas importantes. Barreras que como jóvenes, que como personas cristianas vamos a encontrar para vencer el perdón. ¿Sí? Porque yo sé que puedes decir, oye, hermano Alfonso, es que se escucha que lo dices, sencillo, ¿no? Que lo dices de una manera fácil de perdonar, pero es que a mí me han hecho muchas cosas o a mí me han pasado ciertas cosas, pero tenemos que vencer estas barreras. Y la primera barrera que vamos a encontrar es, pues, la del orgullo, ¿sí? Encontramos que el orgullo puede ser una barrera para poder perdonar. Y yo creo que todos nos hemos encontrado en alguna situación en estos tres puntos. El primero es, ¿quién debe de pedir perdón? ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo no hice nada, ¿sí? A veces el orgullo es una barrera para perdonarnos porque no queremos participar o no queremos admitir que tuvimos participación en algo. Decimos, yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Yo no hice nada. Quien hizo algo fue la otra persona. Y ponemos una barrera
para esa persona o para poder llegar al perdón. Entonces, nosotros debemos de buscar vencer esta barrera del orgullo. El otro es el miedo. Cuando queremos llegar a ese perdón como jóvenes o perdonar a alguien, pero decimos, ¿y si voy con esa persona y esa persona se enoja? ¿Y si le digo que hablo con él acerca del problema, pero si esa persona se enoja más conmigo? O si hablo con esa persona y esa persona no me perdona, o sea, todavía que fui a su casa y hablé con él del tema y luego me dice que no, o se enoja más y luego todavía me reclama más cosas, no, es que todavía tú hiciste esto y no todavía, y hicimos, wow, tal vez el miedo para enfrentarnos a eso, ¿no? Otra barrera es la ignorancia, de decir que no supimos, y creo que muchas veces caemos en esto, ¿no? De decir que no sabemos en este momento si hemos ofendido a alguien y que tal vez ofendimos a alguien. Y esto pasa muchas veces en las escuelas o en la familia. No sé si te ha pasado que tú dijiste algo y lo dijiste sin saber o sin querer y luego una persona se ofendió lo que dijo y no supiste. Y luego pasa el tiempo o pasa algo y esa persona te reclama o te dice, es que tú dijiste esto, dijiste aquello, y tú dijiste, oye, es que lo dije sin intención, o lo hice, o hice tal cosa sin la intención de que tú te ofendieras, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que el perdón, poder ejercer el perdón como cristianos jóvenes, pues tenemos estas barreras. Llegamos aquí, tenemos esta situación y batallamos con esas barreras. Y hay dos textos que me gustaría que me ayudaran a leerlos, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 5:23 y también en Mateo 18:15. Quien tenga uno lo puede leer y quien tenga el otro también, después de que termine la primera persona de leer 5:23, lee 18:15, por favor. ¿Dónde? Ahí. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acordarás de que tu hermano tiene algo contra ti. Ok. El 24, por favor, también. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, gracias, Daniel. Vamos a encontrar en estos versículos lo primero que hablábamos de que quién debe pedir perdón a quién. Y lo primero es, el ofendido es la otra persona. Cuando nosotros sabemos que la otra persona está enojada con nosotros, fíjense lo que dice Jesús. Dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, si en este momento tú dices, ¿sabes qué? En esta clase yo me estoy acordando que hay alguien que está enojado conmigo por algo que yo hice. Es un momento de meditar y de pensar, de decir, ¿sabes? Tengo la necesidad de tener que reconciliarme con esta persona, de buscar a esta persona para que exista paz entre los dos. Y la otra persona es la ofendida. Es, fíjense la acción. Fíjense que una persona que es así, que tiene este pensamiento, el pensamiento es quiero agradarle a Dios, por eso si yo sé que alguien está enojado conmigo, yo voy a ir a buscarlo para reconciliación. Si pusiéramos las barreras que analizamos al inicio, pues una persona podría decir, no, pues si él está ofendido, que él venga y me diga. Si él está ofendido, que él venga y me diga que se enojó conmigo. Pero realmente una persona, aquí vemos, bueno, yo sé que se ofendió. Por ahí supe que está enojado conmigo y yo quiero buscar esa. Hay que darnos cuenta de lo primero, el ofendido es la otra persona. Y luego, cuando el ofendido eres tú, y me gustaría si alguien puede leer Mateo 18:15.
Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Amén. Entonces, en este segundo tema es de que ahora el ofendido eres tú. Entonces, si a ti te hicieron algo y tú estás ofendido o tú sientes la necesidad de que tiene que arreglarse eso porque no hay paz en ti, dice, si tu hermano pecó en contra de ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, ganado a tu hermano. Entonces, por los dos lados, ¿no? Por los dos lados, Dios nos está pidiendo que busquemos reconciliación. Si la otra persona es la ofendida, tú vas con él y buscas que se reconcilien. Si tú eres el ofendido, tú vas con él para buscar esa reconciliación. Entonces, para Jesús, para nuestro Señor, es bien importante de que nosotros perdonemos. Es bien importante de que nosotros podamos decir y perdonar a los demás. Es lo que Él desea. Por cualquier lado que exista paz en cada uno de nosotros. Es bien, bien, bien importante. Yo la verdad quisiera compartir con ustedes momentos difíciles. Cuando yo estaba en secundaria, recuerdo, y yo me bauticé a mis 13 años. Me bauticé, estaba en primero de secundaria y fue en abril. Y cuando empecé a batallar con el tema del perdón fue en segundo de secundaria, porque yo tenía un compañero que su nombre era Edgar Fernando Muñoz Moreno. Hasta me aprendí el nombre completo. Y él era a lo que hoy le llaman como una persona que hace bullying, y era una persona que, oh, si supieran cuánto batallé con él. Yo batallaba mucho, mucho, mucho con él. Yo decía, Señor, ayúdame porque tengo que perdonarlo. Pero era el tradicional muchacho que llegaba, que les pegaba a los demás, que era muy burlón, que jugaba, el chico que jugaba en equipo de fútbol americano y bueno, era alguien que estaba constantemente ofendiendo, ofendiendo, ofendiendo. Y no sé si tú te has sentido en esa situación. Y yo me sentía incómodo de ir a la secundaria. Hubo ocasiones que yo no quería ir a la secundaria porque yo decía, si voy, si voy a la secundaria y me topo a este muchacho, pues oh, va a ser incómodo topármelo y va a ser estar con él y estar, fue difícil. Aún cuando salimos de la secundaria, eh, había dos preparatorias para entrar y yo preferí entrar a otra preparatoria a la que él no iba a entrar porque yo, o sea, yo no quiero pasar otros 3 años de una persona que vaya a estar diciéndome cosas y algo que había batallado mucho, mucho, mucho con él. Algo que a mí me gustó mucho y que experimenté en ese momento fue de que hubo una ocasión que me lo topé y me acuerdo que lo veía que venía hacia mí este muchacho Edgar. Y cuando lo vi de lejos, yo dije, ay, Edgar, oh, no me lo quiero topar. Y lo que traté o hice fue cambiarme de banqueta porque no quería toparme a Edgar. Y luego lo que hizo Edgar fue cruzarse de banqueta porque me vio también. Y no me pude escapar. Entonces llega Edgar conmigo y cuando me ve Edgar, me dice, Alfonso, quiero pedirte perdón por toda la burla, por todo lo que pasó en la secundaria. Y cuando me dijo eso, yo me sorprendí también. Yo platiqué con él un tiempo. Yo le agradecí el perdón porque la verdad sí fue un momento así difícil con personas, una persona conflictiva en la secundaria. Y yo me imagino que tú como joven, yo imagino tú como alguien que estás en la secundaria o estás en la prepa y que te relacionas con muchas personas, siempre este tema de roce con la gente va a existir, ¿sí? Por eso Jesús es una enseñanza clave para nosotros de que tenemos que perdonar, porque aunque perdonemos, eso no excluye y eso no quita de que tú o de que alguien nos va a ofender, ¿sí?
algo que nosotros podemos decir es que ya perdoné a tal persona, pero vuelve a hacerlo. Dios quiere que aprendamos a perdonar para, pues, nosotros poder estar de una manera avanzando en este concepto del perdón, en este concepto de lo que Dios quiere que nosotros estemos practicando aún más y más como jóvenes. Es difícil, es complicado llegar a tener una actitud de reconciliación y de perdón, pero es un beneficio, uno de los beneficios más lindo que puedan existir como joven cristiano. Y vamos a pasar a otro que es, ¿qué tan importante es perdonar? ¿Qué tan importante es perdonar como jóvenes cristianos? Y vamos a tener una lectura. Vamos a Mateo, si me pueden acompañar, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo de 9 al 15. Y ahí vamos a analizar el versículo 15, que es algo importante para nosotros. Y vamos a ver dos desventajas de no perdonar. ¿Sí? Dos desventajas que nosotros como jóvenes cristianos tenemos que darnos cuenta que pueden afectarnos de no perdonar. Y 9:15, 6 del 9, Mateo 6 del 9 al 15. Y en este texto habla acerca de la oración. Y en el versículo 15 dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una desventaja que vamos a encontrar de si no perdonamos nuestras ofensas, nuestro Padre tampoco perdona nuestras ofensas. No somos perdonados por Dios. Entonces, si nosotros no queremos perdonar a alguien o no tenemos esto que mencionamos en estos versículos y decimos, no, yo no voy a perdonar a fulanito de tal porque me ha hecho muchas cosas. O no, esta muchacha o ese muchacho en la prepa, él me humilló y me hizo aquello, me hizo lo otro. Y si nosotros no perdonamos y no lo que deseamos, bueno, lo que nos dice Jesús en esta oración es de que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdona nuestras ofensas. Y lo más importante que debemos de notar aquí es que la salvación es bien importante para nosotros. Y nosotros como jóvenes cristianos, yo creo que todos los que estamos aquí deseamos ir al cielo, deseamos estar con el Señor. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta importante, es no perder nuestra salvación por un tema de estos. Entonces, si durante esta clase tú ves y tienes la necesidad de ponerte a cuentas con alguien, ve esta primera opción de que si tú no perdonas a esa persona, pues el perdón de Dios hacia ti está limitado. Esta es una desventaja porque imagínense toda nuestra dedicación de esmero de ser jóvenes cristianos, de buscar nuestra consagración, de buscar que más jóvenes se acerquen a Cristo.
y perderlo todo porque no hemos perdonado a alguien. Eso es, creo que algo triste que podría suceder. Deseamos que podamos ser jóvenes que perdonan. Deseamos que podamos ser jóvenes que tengan este poder de poder perdonar. No es sencillo, como lo mencionábamos. No es fácil, porque se involucran sentimientos, se involucran emociones y es una lucha. Pero, hermanos, es algo que debemos, jóvenes, que debemos de buscar, debemos de ejercitar, porque así lo ha hecho Jesús y nosotros buscamos hacer eso también. Otra desventaja que encontramos y leímos en el versículo de inicio de 2 de Corintios es de que, pues, que si nosotros no perdonamos, el enemigo en 2 de Corintios, y si podemos ir a ese texto nuevamente, dice 2:11, 2 de Corintios 2:11, que si no perdonamos, quien toma ventaja es Satanás. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Satanás, no debemos de pensar que la hemos siempre librado, de que nada nos puede pasar, porque si nosotros no perdonamos y tenemos raíz de amargura en nuestro corazón como jóvenes, bueno, lo mencionábamos, quien está feliz es Satanás, ¿sí? Quien está feliz es el enemigo, porque él está así con sus manos, ¿no? Diciendo, si Alfonso no perdona a tal persona porque está enojado con él, ya tengo un plan para él, para enfriarlo. Ya tengo un plan para él, para dejar que y ya él está pensando, maquinando, haciendo todo eso. Entonces, dos desventajas grandes que encontramos en esto, joven hermano, es de que si tú no perdonas, Dios se limita tampoco a perdonarte. Si tú no perdonas, el enemigo se está poniendo bien feliz y bien contento. Él va a buscar la manera de acercarse con sus maquinaciones para tomar ventaja en tu vida. Que no exista una raíz de amargura en nuestro corazón, que no exista una raíz de amargura en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, porque eso es algo, hermanos, algo triste. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros busquemos acercarnos al Señor. Dios nos ha perdonado de acercarnos al Señor para que nos dé fuerza y nos dé ayuda para perdonar a las personas que nos ofenden. Y yo sé que ya estás pensando en alguien, ¿no? Yo sé que estás pensando en alguien de tu escuela o en alguien cercano que dices, con él batallo mucho y tengo que perdonarle. Y el deseo es que Dios pueda, como joven, darte esta facultad de ser un corazón perdonador, porque hay mucha bendición para poder perdonar. Ahora vamos a ver dos ventajas que tenemos de sí perdonar. Sí, cuando tú perdonas, hay ventajas también, hay cosas buenas. Hay cosas muy, muy, muy gratificantes que podemos obtener cuando perdonamos. Y si alguien puede ayudarme a leer en Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. Y quien lo tenga, que me ayude a leerlo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gracias, Daniel. Así es. La principal ventaja que tenemos es de que como nosotros perdonamos, el perdón de Dios hacia nosotros sigue abierto. Es algo lindo. Y quiero hacer aquí una aclaración. Yo sé que la mayoría de ustedes ya han obedecido el Evangelio, ya han sido bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, eso es algo bonito. Y son personas que esto va dirigido hacia ustedes, que ya han sido perdonados, y que ustedes perdonen a los demás, que sean abiertos a perdonar a los demás para que el perdón de Dios siga abierto hacia ustedes.
si entre nosotros hay algún jovencito o alguna jovencita que todavía no es bautizada para el perdón de sus pecados, bueno, yo quiero invitarte primeramente a que consideres entregarte al Señor, que consideres ser bautizado para el perdón de tus pecados, que consideres arrepentirte de tus pecados. Y si tú ya comprendes lo que es el Evangelio y comprendes que tienes necesidad de que tus pecados sean perdonados, puedes levantar la mano, puedes platicar con tus papás hoy, puedes platicar con otro joven, puedes hablarle a nuestro hermano Alfredo, puedes mandarme un mensaje a mí, porque algo importante acerca del perdón de que hablamos es del perdón de Dios hacia nosotros también. En ocasiones, nosotros pensamos que lo que nos han hecho a nosotros es grande, es muy doloroso, que nos han herido de una gran manera, que nos han ofendido de una gran manera, que no podemos perdonar, pero si nos pusiéramos a pensar la manera en que nosotros hemos ofendido a Dios, la manera en que nosotros hemos lastimado a Dios con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar, y aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Y ese corazón de Dios para perdonarnos es lo que quiere Él que tengamos nosotros para perdonar a los demás, ¿sí? Entonces, una ventaja es, si nosotros perdonamos, Dios está también dispuesto a perdonarnos. Dios está abierto a perdonarnos. Y es una bendición bien grande. Otra ventaja que tenemos como iglesia o como grupo de jóvenes es que tenemos libertad de comunión. Cuando hay perdón, podemos tener una comunión sana, muy libre y algo estable y algo bueno. Y voy a pedirle a dos jóvenes que me ayuden a leer, de los que están conectados, a alguien que pueda leer Efesios 4:32 y otra persona, Colosenses 3:13, por favor. Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. ¿Alguien que pueda leer ahora Colosenses 3:13? Soportándoos unos a los otros y perdonándolos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera de Cristo os perdono. Así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. O sea, cuando nosotros perdonamos y nos perdonamos entre nosotros mismos, empieza podemos soportarnos, ¿sí? Pues empieza esa comunión y esa amistad entre nosotros, ese amor entre nosotros, porque nos perdonamos. Y miren, en el grupo donde más roces puede haber es con las personas con las que más estás cerca, ¿sí? A una persona que tú ves cada año, cada cierto tiempo, pues por el momento en que tú la ves, somos más corteses, ¿no? Tú ves a un amigo en una reunión de jóvenes o en una reunión familiar de mucho tiempo y como es un momento de una vez cada cierto tiempo, hay mucha cortesía, hay mucho todo, entonces pues no hay una convivencia más cercana. Pero cuando la convivencia es más cercana y empieza a haber más conexión con la otra persona, puede haber momentos en los que hay roces y eso pasa en la familia, ¿no? Empieza esa convivencia, por ejemplo, con los que tienen hermanos en la sangre y convives tanto con tu hermano que a veces empiezas a tener problemas con ellos, ¿no? O más roces con ellos. Y se puso tu ropa, o se comió tu gansito que dejaste en el refri y te fuiste a la escuela o te fuiste a trabajar y dejaste agua en el refri o dejaste tu Coca-Cola en el refri y te fuiste. Y cuando vienes todo asoleado y dices, oh, yo dejé mi Coca-Cola, o yo dejé mi gansito, yo dejé una comida. Y cuando abres el refri, ya se lo comió y ya no está. Y haces un coraje. Bueno, me ha llegado a pasar porque digo, wow, yo dejé mi gansito y ya no está, y yo dejé mi pan o yo dejé algo. Y porque con las personas con las que más convives es con las que más puede haber roces y es con las que más debes de practicar el perdón, ¿sí?
es algo bien bonito y algo bien sano que tú puedas practicar el perdón. Ojo, los textos que hemos leído mencionan que podamos platicar con esa persona para sanar esa relación. Errores que cometemos es tratar de no sé si han visto en ocasiones cuando nuestras mamás nos dicen, cuando regrese quiero que esté nuestro cuarto limpio, su cuarto limpio o la sala limpia, y se va la mamá y el papá. Y nos quedamos en la sala y luego, no sé, cuando escuchamos que viene el carro o escuchamos la voz de mamá o papá y empezamos inmediatamente a hacer lo que nos pidieron y, y escondemos las cosas, ¿no? Que estaban sucias. O las personas que barren y cuando están barriendo pues lo guardan abajo de la alfombra y esconden ahí la basura. Pero con el tiempo se va juntando, se va juntando, se va juntando. Bueno, cuando Dios nos pide que perdonemos, nos pide realmente que perdonemos, que limpiemos eso, que no guardemos las cosas. Errores que llegamos a cometer en esto es de que no hablamos las cosas. ¿Sí? A veces nos hacen algo y lo que hacemos es simplemente decir, bueno, no platicas con la persona y lo dejaste así. El problema con esto es de que cuando vuelvan a ocasionarlo o vuelva a pasar algo así, te vas a acordar de lo anterior, ¿sí? Y cuando vuelvan y dices, no le voy a decir nada, no voy a aclarar esta situación, y dices, que se quede así. Y vuelve a pasar otra ocasión y ya no nada más es esa, sino que la pasada y la antepasada y todo se te viene porque no has aclarado esa situación con tu hermano. Entonces, algo importante que podemos aprender en esta clase es que si necesitamos sanar algo con alguien, platiquemos con él. Hablemos con él. Con tu hermano en la sangre o con alguien que tú conoces y si sabes qué, yo creo que hice esto y te ofendí y quiero pedirte perdón. Yo creo que hice aquello y tú me ofendiste y quiero compartirte esto que siento, que me siento triste o ofendido por lo que hiciste y que pueda existir una relación. Porque cuando platicamos con los demás jóvenes o con los hermanos y les comentamos qué fue lo que nos ofendió, nos conocemos y entendemos a la otra persona. Porque, hermanos, si no lo decimos, ¿cómo voy a saber yo que hice algo o dije algo que te ofendió? Si te lo estás guardando todo, hermano, yo ¿cómo voy a saber que lo que está haciendo tal persona te está causando un tipo de ofensa? Entonces, es bueno platicarlo. Es bueno platicar con la otra persona y que en ese diálogo sane esos, se puedan perdonar y puedan llegar a eso. Bien. Esta frase, perdonar, es dejar libre a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. ¿Sí? Cuando perdonamos, en ocasiones pensamos que beneficiamos a la otra persona, pero realmente el principal beneficiado eres tú. Uno, porque cuando tú perdonas, Dios te perdona. Dios está dispuesto y abierto a continuar perdonándote. Dos, porque ya no guardas ese sentimiento en contra de la persona, ya no estás pensando o ya no estás maquinando o ya el enemigo ya no tiene ventaja sobre ti. Entonces, cuando tú perdonas y dejas libre a ese prisionero, te das cuenta que el que es liberado y el que es mayor bendecido eres tú. Entonces, si tú quieres ser bendecido, joven, tú quieres ser mayormente prosperado en lo espiritual, hoy, al terminar la clase o en este momento, apunta a quién, con quién me voy a reconciliar, a quién le voy a pedir perdón. Y lo primero que sería bueno, tal vez, apunta a tu mami y a tu papi. Apunta a las veces que tal vez por nuestra forma de contestar, por lo que dijimos, por cómo les hablamos, las veces que los hemos desobedecido, las veces que le dijimos a nuestros papás algo y les hemos fallado. Oye, acércate con tu papi y con tu mami y dile, mami, si yo en algo te he ofendido o algo te he lastimado, quiero pedirte perdón. Y platica con ellos. Y si a tus hermanos, a esa que se come tu gansito o se toma tu Coca-Cola
o se pone tu ropa, ¿sí? Platica con él y coméntale qué es lo que te está causando conflicto y dialógalo con él. Tal vez él no sabía que comerse tu gansito pues era atentar contra ti, pero platícalo, dialógalo con él, y que pueda existir eso y que sanen esos sentimientos de lo que está viendo. En la secundaria o preparatoria o tu trabajo, en donde estás y tienes algún tipo de roce con alguien, piensa inmediatamente, ¿cómo puedo llegar yo a perdonarle? ¿Cómo puedo llegar yo a que podamos perdonar? Bueno, formas para lograrlo. Y me gustaría que también alguien nos ayudara con Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Quien lo tenga, por favor, que le pueda dar lectura. A ver, Fer, ¿nos ayuda Fer con Juan capítulo 14, versículo 13? Sí. ¿Ya se escucha así? Y todo lo que pides al Padre es mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y luego dice en el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si oramos al Señor y le pedimos, Padre, ayúdame a perdonar a tal persona, ayúdame en esta situación, creamos que se va a lograr, creamos que lo vamos a lograr. ¿Sí? Entonces, en esa lista que estamos haciendo, que ya tenemos apuntados a alguien que necesitamos reconciliarnos con él porque queremos que Dios siga perdonándonos, que queremos tener una comunión abierta, que queremos ser personas que sean bendecidos por Dios. Bueno, poner en oración. La oración es lo principal. 2, identifica a la persona con quien tienes que reconciliarte, es lo que estamos haciendo. Y preguntas que podemos hacernos. ¿Peleaste con alguien durante esta semana? ¿Peleaste con mami o con papi durante esta semana, con tus hermanos? ¿Peleaste con alguien en tu escuela, en tu trabajo? ¿O discutiste con alguien? ¿Existe algo, tal vez un evento más atrás que necesite sanar, necesita ser perdonado? Es preguntas que nos deberemos de hacer. Y si se está viniendo algo en tu mente ahorita para tener esa reconciliación, tómalo y vamos a trabajar sobre ello para poder tenerlo. Bueno, versículo de Romanos, perdón. Vamos a Romanos, acompáñenme. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 18, y dice de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como jóvenes cristianos debemos de tratar de estar en paz con todas las personas, aun cuando nos hagan daño, aun cuando nos digan, aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando digan algo, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a llevar a cabo eso. Yo quisiera compartir unas palabras que te pueden ayudar, porque puedes decir, bueno, yo voy a ir con mi mami o con mi papi o con mis hermanos, pero no me salen, porque me va a dar como cosa hablar con mi papá o con mi mamá o con alguien y hablar acerca del perdón. Bueno, puedes usar esta fraccioncita o puedes modificarla, pero el propósito es que pueda existir esto acerca del perdón. Y yo puse esto, la línea es poner tu nombre y decir, por ejemplo, yo, Alfonso, dirigiéndome a alguien que yo sé que he ofendido, te pido perdón por todo lo malo que te hice y dije de ti y por todas las cosas buenas que pude haber dicho y hecho y no lo hice. En el nombre de Jesús. Es